Viajar es, sin duda, una experiencia única y transformadora. ¿Cuántas veces habremos dicho o escuchado mi sueño es viajar aquí o viajar allá? Y es que, por norma general, tenemos una consideración positiva y romántica de la experiencia del viaje. Sin embargo, el anhelo por explorar y descubrir el mundo que nos rodea puede convertirse, de la forma más inesperada, en una auténtica pesadilla. La idea del programa que hemos preparado para esta semana surgió en una de tantas conversaciones con Antonio Luis Moyano, compañero de este equipo al que habéis podido escuchar en multitud de ocasiones. Una de las facetas menos conocidas de Moyano es que es un gran viajero. Suele viajar solo, a lugares insospechados, peligrosos y, oye, vete a saber por qué, huyendo siempre de las comodidades. En más de una ocasión se ha llegado a jugar la vida. En fin, tendría muchas experiencias que contar y lo interesante es que sea él mismo quien las narre cuando llegue el momento. Pero resumiendo, en esa conversación me lanzó una idea relacionada con una reflexión que solemos hacer cuando uno u otro viaja. Lo mejor del viaje siempre es la vuelta a casa. Porque seamos sinceros, viajar está de lujo. Casi siempre es enriquecedor, incluso cuando la experiencia, pues oye, no sale como teníamos previsto. Pero viajar también saca lo peor de nosotros mismos. El periodista de viajes Paco Nadal, en un artículo para El País, decía que viajar supone 24 horas sobre 24 fuera de tu entorno, sometido a cambios constantes, a sensaciones nuevas e inesperadas. Viajar cansa, agota, te mueves en territorio desconocido y recibes constantes estímulos en todos los sentidos. Y no hay cuerpo humano que aguante eso sin estallar alguna vez. Pues bien, la idea que en su momento me planteó Moyano fue la de hablar de la otra cara de los viajes. En El Dragón hemos hecho mogollón de programas de la mano de auténticos viajeros y aventureros, siempre desde una perspectiva romántica y envidiable, persiguiendo misterios y descubriendo lugares increíbles pues que a todos nos gustaría visitar algún día. Pero hemos profundizado poco en las dificultades y penurias de muchas de esas aventuras. Ojo, no hablamos de contratiempos más o menos fastidiosos que pueden pasarnos a cualquiera, como perder la maleta, que te roben o que pierdas un vuelo en un momento determinado. En ocasiones, llegar a ciertos lugares puede llegar a salir muy, muy caro. Hoy van a estar con nosotros dos buenos amigos de este programa que se caracterizan precisamente por ser auténticos viajeros y pasar más tiempo recorriendo el mundo que en su casa. Con ellos vamos a viajar hasta las selvas del Perú en busca del Paititi, la legendaria ciudad del Dorado. También hasta el monte Ararat, en Turquía, muy cerca de la frontera de Irán y Armenia. Una zona, todo hay que decirlo, bastante conflictiva y donde la tradición dice que se encuentra ni más ni menos que el Arca de Noé. Ya podéis imaginar que las experiencias no fueron nada sencillas. Bienvenidos y bienvenidas a El Dragón Invisible. Comienza el viaje. Y para empezar esta ronda de viajes malditos, enseguida entenderéis por qué. Qué mejor que hacerlo con un auténtico viajero y aventurero. Hoy los protagonistas de este programa van a tener esas dos etiquetas muy muy presentes. Él es el periodista y buen amigo de este programa, Lorenzo Fernández Bueno. ¿Cuánto tiempo sin escucharte por El Dragón? Pues sí, tú sabes que yo siempre estoy encantado de acercarme a todo lo que sea invisible, yo me acerco. Así que hacía tiempo que no venía por aquí, pues eso, feliz de venir otra vez. No lo hemos comentado, escritor, director de la revista Año Cero, director también probablemente de uno de los programas más viajeros de la radio en España, como es El Colegio Invisible, que además también sacamos un librito. Sí, señor. Así que bueno, ahí también se puede viajar a través del papel, aunque no sé yo si después de la experiencia que nos vas a contar se va a quedar la gente con mucho cuerpo de viajar. Nada, todas las experiencias enriquecen, tú lo sabes. Desde luego. Antes de irnos a ese viaje
maldito, ahora nos contarán las circunstancias. Bueno, acabamos de volver de vacaciones y como no podía ser de otra manera en tu caso, has estado viajando. ¿Por dónde has andado? Además con un buen número de viajeros. Sí, fuimos en total 43 personas, nos acompañaban a México, pero además la idea no era hacer un... Bueno, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Nos gusta viajar como viajeros y no como turistas, respetando absolutamente a quien le gusta viajar con ciertas comodidades. Nosotros a esas comodidades lo que hacemos es que le añadimos la experiencia pues de los viajes que ya hemos desarrollado en muchos años anteriores, ¿no? A esos mismos lugares. Y que piensas, oye, pues es que a mí me gustaría que esto lo conociera más gente, ¿no? Y este viaje a México, sobre todo la zona de la selva lacandona, ha sido una auténtica pasada, porque era de repente como si nos hubiéramos metido en Parque Jurásico. O sea, unos paisajes espectaculares, localidades nativas como San Juan Chamula, que yo creo que en alguna ocasión Miguel Pedrero ya lo ha comentado aquí en El Dragón Invisible, pues esa localidad en la que tú llegas es una comunidad nativa de las que quedan todavía en esta selva lacandona, que seguramente los oyentes recordarán por el subcomandante Marcos, y la que se montó hace muchos años en esa caravana indígena de un señor que sorprendió en España y que quizás fue lo que hizo que nos llamara la atención, porque de repente, siendo el líder de este movimiento, que en un principio se había enfrentado con armas al gobierno mexicano, después en una caravana pacífica hicieron todo el trayecto desde Selva Lacandona hasta Ciudad de México, que son muchos miles de kilómetros, con la intención de que se les prestara atención a los indígenas que estaban allí, los pobrecitos muy olvidados, ¿no? Y este hombre en una entrevista dijo que él había estado en España trabajando como dependiente del Corte Inglés. Entonces era muy curioso ver cómo un personaje que se convirtió en icónico porque nunca se llegó a saber quién era, porque solo se le veían los ojos, ¿no?, a través de ese pañuelo y de esa gorra que le tapaban la cara, pues era curioso que hubiera dicho esto. Bueno, pues en este lugar se encuentra San Juan Chamula, que es una comunidad indígena que tiene una iglesia que durante unos días a la semana es templo maya y durante otros días es iglesia católica, y cuando entras es que es indescriptible. Con la palabra es muy difícil de describir y con imágenes pues prácticamente imposible, porque los encargados de este lugar no te dejan que lo fotografíes. Hay que verlo, pero en fin, yo recuerdo una viajera que me comentó, se me quedó mirando y me dice, mira, esto es lo más raro que he visto en mi vida, ¿no? Veías un montón de paja en el suelo como si fuera un pesebre, todos los santos, y había decenas de santos metidos en cajitas en el suelo, ninguno estaba en los altares, había muchas velas en el suelo también encendidas, había señores que llevaban de repente un saco del que sacaban un gallo, vete a saber qué iban a hacer con él. Bueno, un eclecticismo tan bestial que, pues es el tipo de viaje que nosotros proponemos, ¿no? Que sea diferente. Y de este viaje o de esta experiencia entre tantas indescriptibles, vámonos, porque ya nos has hecho el dibujo perfecto. Es decir, los que te conocen, y en El Dragón son muchos, saben que los viajes que haces tanto en solitario como en grupo no son viajes normales, son viajes fuera de lo ordinario, así que estarán expectantes por conocer aquel viaje que se fue de las manos, las cosas no salieron como estaban previstas y se convirtió de alguna forma en viaje maldito. Antes de conocer esas circunstancias, ¿cuál es elegido? ¿Cuál es el destino que has elegido? ¿Y a qué ibas en un primer momento? ¿Detrás de qué? Yo soy muy previsible. Venga, a ver si lo adivinas. Te diría Transilvania, ¿no? Casi, no, pero casi sí. Ahí reconozco que soy más previsible de lo que podría parecer. No, Perú. Perú, sí. ¿Y cuál era el objetivo de ese viaje en concreto? Pues mira, éramos lo más parecido al argumento de Tadeo Jones, que era encontrar el Paititi, es decir, esa ciudad perdida que habría dado pie a la creación de uno de los mitos más grandes, ¿no?, de la historia de la conquista, que fue el del Dorado, ¿no? Nosotros íbamos buscando esa parte supuestamente real, que era conocida como el Paititi, que sería una ciudad fortificada, que tenía además alrededor una serie de minas de oro y que se encontrarían en el corazón de la selva. En este caso casi sería la frontera del Perú con Brasil, por ahí estaría ubicada, ¿no?, según las crónicas. Entiendo que una expedición entiendo yo que no hace mucho tiempo, porque fue cuando os pegasteis esos viajes, pasada de viajes por el continente, pues por Perú, por otros países, buscando determinados misterios. ¿Y qué se torció de aquella manera para que tú a día de hoy lo recuerdes como un viaje maldito, y a pesar que, como decías, ¿no?, de que todo es enriquecedor, una vez que llegas a casa dices, por fin? Sí, la verdad es que lo primero que agradeces después de un viaje de esas características, a mí me lo dijo el que por aquel entonces era mi compañero de viajes y el mejor explorador que yo he conocido nunca, que es Juan José Revenga, me decía, lo primero que agradeces es abrir el grifo y que salga agua caliente. Yo le añadía, lo mejor es que encuentres un grifo, porque hay lugares donde vas en los que ese grifo no existe.
cuando tú cuentas estas historias, Jesús, mucha gente te pregunta, bueno, te dicen, ¿no? Así, pues yo te llevo lo que haga falta, me voy contigo. Sí. Cuando les dices, es que a lo mejor vas a estar días en los que no vas a encontrar un retrete. Es decir, es que hay que pensar ese tipo de cosas. No vas a encontrar una ducha, no vas a encontrar un cuarto de baño. Cuando te vas a hacer tus necesidades tienes que ir siempre acompañado de alguien, sobre todo si estás en mitad de la selva, porque hay momentos en los que tú estás muy desprovisto por la trasera y por ahí puede venir cualquier cosa. Por lo tanto, tienes que tener a alguien que te esté acompañando. Es decir, el pudor lo pierdes absolutamente. Entonces, es más duro de lo que la gente se imagina. Tiene ese punto romántico, pero es más duro de lo que la gente se imagina. Y este viaje, ya te digo, yo creo que era el segundo o el tercero que íbamos en busca del Paititi. Ya lo habíamos intentado en otras ocasiones, pero aquí es que desde el principio se fue torciendo todo. Es decir, en el momento en el que se montó la expedición, lo recuerdo perfectamente, estábamos en Cuzco, salíamos desde Cuzco, pero previamente, antes de llegar a la zona de selva, bueno, pues montamos la expedición. Allí vinieron el que iba a ser nuestro chofer en esos días, un conductor de 4x4, también el que nos iba a guiar por la selva, que era un guía de selva, que se la conocía, según decía, como la propia palma de su mano. Luego descubrimos que la palma de la mano estaba un poco lisa, no tenía muchas rayas, pero en fin, lo que era la expedición, había un cocinero también, en fin, fuimos montando todo y cuando por fin lo tuvimos montado, pues esperamos en Cuzco a que viniera lo que ellos llaman el petrolero. El petrolero es un 4x4 diésel. ¿Por qué? Porque a cierta altura, a partir de los 3.000 metros, la combustión de la gasolina es muy difícil, entonces funcionan mucho mejor los motores diésel. Bueno, yo cuando oí aquellas 7 de la mañana, literalmente me desperté por el sonido del petrolero llegando, dices, bueno, ¿qué nos han traído? Era como una especie de 4x4 viejo, pero con el motor de un tractor. Bueno, pues al salir de Cuzco empezamos a ascender hasta los 3.600, 3.700 metros más o menos, y por primera vez el motor se gripó. Así hasta un total de 14 veces. ¡Ostras! 14 veces en un sitio en el que, en fin, las conexiones son muy complicadas, llegar a un punto civilizado es muy difícil, pero eso sí, como llegas a un punto por mínimamente civilizado que esté, siempre va a haber un taller, porque los coches se estropean, bueno, un taller o un mecánico en este caso, ¿no? Por fin, después de las sucesivas horas esperando, conseguimos que se nos arreglara ese vehículo. Entendíamos por qué, cuando bajábamos por la alta montaña, por los caminos de alta montaña, por qué de repente el conductor dejaba el coche en punto muerto, para no gastar gasolina. Para ahorrar. Pero claro, esto gasta mucho freno. Y cuando vas por unas carreteras que tienes cortados de 500 metros a cada lado, como el coche no frene, te vas para abajo, ¿no? Bueno, pues recuerdo que ya uno de los sustos más gordos que nos pegamos, yo estaba sentado en la parte que no daba al barranco, la parte que daba al barranco se la estaba comiendo Juanjo, y de repente el coche en una de estas velocidades que cogió en punto muerto pilló un charco. Claro, allí el problema es que los charcos no sabes la profundidad que tienen. Tú ves el agua, piensas que no tiene mucha, pero aquello tenía mucha agua. Por lo tanto, era profundo. El coche pegó un bote tremendo y la mitad de la rueda se quedó colgando del barranco. Claro, yo en ese momento vi la cara de Juanjo porque no era consciente de lo que estaba pasando. Yo veía cielo, cierta inclinación, pero no veía nada más. Claro, Juanjo se me quedó mirando con los ojos muy abiertos y su frase fue: uy. Dije, joder, aquí ha pasado algo muy malo. Por fin nos incorporamos, pero aquella rueda se quedó dañada. Y muy poquitos kilómetros más abajo, la rueda reventó. Claro, estás muy lejos de cualquier sitio donde haya alguien que te pueda ayudar. Y viendo que ya la expedición se nos descarajaba, se rompían todos los horarios, toda la cronología que teníamos establecida, porque íbamos con un tiempo muy limitado, pues chicos, yo en ese momento me quedé mirando al cielo y lo que he hecho en muchas ocasiones. Me pongo a rezar a mi particular Dios. Empecé al nuestro querido doctor Jiménez del Oso, empecé: Fernando, por favor, échanos una mano, porque tenemos un follón ahora mismo, que además estamos en zona donde todavía hay pequeños grupúsculos de Sendero Luminoso, que como sabes era el grupo de inspiración maoísta, grupo terrorista que durante años mató a cientos y cientos de personas en Perú. Allí decían que si tú ibas por la carretera y te encontrabas con una cacerola, que te pararas y dejaras dinero, porque normalmente lo que había dentro era una mano, y era lo que te iban a cortar como siguieras avanzando, ¿no? Y de ahí en adelante, pues imagínate, ¿no? Si no dejabas. Bueno, pues el caso es que al cabo de unos minutos, dentro de esta tremenda pena que teníamos, a ver cómo salimos de este follón, aparece a lo lejos un coche que va subiendo poquito a poco, igual que el nuestro, un petrolero, claro. Aquello no funcionaba bien, y de repente se para, porque empieza el conductor nuestro a hacerle gestos de: por favor, échanos una mano, a ver si hay suerte. Bueno, pues para el coche era prácticamente igual que el nuestro. Se baja una persona, sale disparada hacia nuestro conductor, se pega un abrazo: primo, ¿cuántos años haces que no te veo? Pero ¿cómo que primo? O sea, resulta que eran familia, le cuenta lo que nos ha pasado.
él nos dice que no hay ningún problema, que montemos un gato inca. Un gato inca es mucha gente cogiendo el coche, levantándolo. Sí, o sea, lo que nosotros utilizaríamos como herramienta, pues ahí es el... Pues levantar el coche y poner piedras debajo, ¿sabes? Para que se quede sostenido y así poder cambiar la rueda. Nos cedió una de sus ruedas. No tenía rueda de repuesto, pero nos cedió una de sus ruedas que pudimos poner al cabo de 3 horas, llegar al punto civilizado siguiente para advertir que 3 horas o 4 más arriba había una persona que estaba esperando una rueda. Es decir, nos salvamos casi de milagro. Y cuando ya por fin, después de muchas peripecias, conseguimos embarcar en el pequeño barquito que nos llevaría teóricamente nuestra primera parada eran las pirámides del Pantiacoya, que son unas formaciones montañosas con forma de pirámide precisamente, que están en mitad de la selva, y que todos los mapas antiguos, digamos que son las que te advierten que son el comienzo de ese periplo que te acabará llevando a lo que sería el Paititi. Después de las pirámides te encontrarás con los geoglifos de Pusaro, que son unos paredones que quedan durante una parte importante del año con la crecida del río, quedan debajo del agua. Allí, bueno, pues hay representadas muchas figuras pre-incas, ¿no? Pues aquello también existe, con lo cual los mapas no se equivocan, y si al final el mapa te indica que más allá de aquello está la ciudad perdida, pues es que estará, ¿no? Bueno, pues cuando nos montamos en el barco empezó a llover. Un barco, no imaginemos un barco. Sí, una barquita y de aquella manera. Allí les llaman peque-peque, ¿sabes? El peque-peque es un barco que se puede meter prácticamente por las cañadas de río porque tiene muy poca profundidad. O sea, digamos que con muy poquita agua consigues navegarlo. Bueno, pues aquello se empezó a menear. Vamos, un río no tiene mareas, pero aquello se meneaba, bajaban las empalizadas, el río empezó a crecer. Las empalizadas es donde se encuentran las anacondas. Según nos íbamos acercando además a las pirámides, a la zona de las pirámides, aquello se ponía cada vez más terrible, y ahí es cuando tuvimos que darnos la vuelta. Tuvimos que regresar de nuevo al pequeño puerto de donde habíamos salido, Puerto de Río, y nos advirtieron que además no solo el entorno, cuando no considera que debes de llegar, y esto es creencia tradicional y sagrada, no solo se revuelve el entorno, sino que además no habíamos pedido permiso a la comunidad machigenga, eran los habitantes, ¿no?, de esta zona, y eso podría suponer un problema. De hecho, unas semanas antes habían encontrado, no diré que son los machigenga, pero habían encontrado a 2 cámaras japoneses enterrados parcialmente, con las cámaras incluso enterradas. Se supone que fueron los furtivos madereros los que habían asesinado a estas personas, y fueron encontrados porque las cámaras tenían sistema de GPS. Así les localizaron, si no, te puedes imaginar que no se les hubiera encontrado. Nos daba la sensación, Jesús, de que todo se estaba revolviendo para que no pudiéramos llegar hasta esa ciudad perdida. Hicimos una segunda intentona, conseguimos meternos muy profundamente en esta zona de selva, pero de nuevo todo se empezó a revolver, esas empalizadas de las que no puedes caer porque te puede comer cualquier bicho, y ningún bicho es precisamente bueno. Y al final, después de 12.000, casi 13.000 kilómetros, tuvimos que darnos la vuelta y regresar. Ostras, menudo periplo. Sí. Periplo maldito, quién sabe si para evitar que llegaseis a ese lugar legendario, pero que la propia realidad parece que va marcando el camino. ¿Tú sabes la sensación cuando por fin llegamos de nuevo a Cuzco? Bueno, aparte, no te he contado que esta fue buenísima. Claro, de repente nuestro guía de selva, claro, se perdía. Pero se perdía más que nosotros. Vamos a ver, no, es que han cambiado los ríos. Vamos a ver, todo el mundo, todo el guía de selva sabe perfectamente que con la época de lluvias los ríos suben mucho el nivel. Y claro, al subir el nivel, como aquella tierra prácticamente es arcillosa, lo que hacen es que cambian el cauce. Pero eso lo sabe cualquier guía de selva, lo sabemos hasta nosotros. Bueno, pues el hombre andaba muy perdido, pero es que espérate. Al regreso, cuando estábamos yendo para allá, ya veíamos que el hombre se encontraba bastante mal, digamos que se le iba un poco la cabeza, no coordinaba bien, se quedaba como muy flojo, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le está pasando? Porque parece como que está empeorando además de forma sucesiva. Bueno, pues no nos lo había dicho. Él tenía que estar cada 4 días sometido a un proceso de diálisis, y como el hombre no tenía mucho dinero, había aceptado una expedición de estas características que en principio iba a durar 10 días. Es decir, él sabía perfectamente que se exponían a un envenenamiento de la sangre y a la muerte. De hecho, a partir de ahí, claro, ya entre
las serpientes, las empalizadas, las subidas del río, el entorno que se revolvía, la rueda que se pinchaba, todo lo que iba pasando, encima nos encontramos con esto y tuvimos que acelerar porque el hombre literalmente se nos moría. De hecho, llegamos a Cuzco, recuerdo, con el hombre con la cabeza asomada por la ventana, ya no sostenía ni el cuello, pegando cabezazos prácticamente inconsciente. O sea, era como que todo se había juntado para que no llegáramos a este lugar. Y te puedo decir que la sensación que tuve después de esa primera ducha en Cuzco fue, pues es que no teníamos que ir. Porque a lo mejor si hubiéramos forzado más, a lo mejor ahora mismo no nos estábamos pegando esta ducha. Qué sensación, qué sensación. No hay tiempo para mucho más. Lorenzo, te agradecemos que nos hayas contado esta experiencia de las tantas que tienes. De hecho, citabas a tu particular dios, a Fernando Jiménez del Oso, con el que también has vivido alguno de estos viajes alguna. malditos. Sí. Que si repetimos este formato, te invitamos a que nos cuentes alguna de esas experiencias porque sabemos que son muy, muy curiosas. En donde esperamos que la cosa no se tuerza es en el viaje que vais a realizar a fin de año en Transilvania. Lo citábamos al principio, uno de tus lugares favoritos. Cuéntanos muy rápidamente para el que quiera apuntarse. Es más tranquilo, ¿no? Sí, yo para mí es mucho más tranquilo. Es mi país, te puedo decir que a nivel histórico, a nivel tradicional, incluso a nivel literario es mi país favorito con mucha diferencia. Me lo conozco muy bien. Aquí sí te puedo decir que no es como el día que llevábamos. No es como tu guía. Yo sí me lo conozco como la palma de la mano y solemos visitar lugares, pues por ejemplo como el monasterio de Snagov, donde se encuentra la tumba del Drácula histórico, supuestamente está allí enterrado. Pero vamos, en este viaje que vamos a hacer por las 4 provincias principales de Rumanía, es decir, empezamos en Valaquia, que es donde se encuentra la capital, Bucarest, de ahí pasaremos a Transilvania, donde celebraremos fin de año en un sitio muy especial, no voy a decir dónde, que ahí ahora, si te parece, damos los datos de dónde pueden consultar todos los detalles, pero va a ser un fin de año muy especial. Pasaremos al norte, a la provincia de Bucovina, que es donde se desarrolla prácticamente toda la novela de Drácula, especialmente cuando el abogado Jonathan Harker llega al castillo de Drácula. Vamos a hacer 4x4 por los Cárpatos, vamos a montar en trineo de caballos por la nieve, vamos a montar en trenes de vapor también por esta zona de Bucovina y volveremos por Moldavia, por la Moldavia rumana, para ya salir de nuevo hacia España desde Bucarest. Bueno, en fin, que todos los datos los puedan encontrar en espaciomisterio.com, que es una web muy recomendable, por cierto, y también en viajesprisma.com, ahí está ese viaje que haremos del 27 de diciembre al 4 de enero. Pues si queréis hacer un viaje completamente diferente, lo decías al principio, un viaje fuera de lo turístico, una experiencia única, ya sabéis, viajesprisma.com, Espacio Misterio, y tenéis todos los datos de este viaje especial a Transilvania con Lorenzo Fernández Bueno. Y sin más, te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos para ahora que volvemos de vacaciones y tenemos cierta morriña, pues oye, también para recordar que a veces los viajes se complican y que el agradecimiento viene cuando uno llega a casa o a un lugar seguro. Pues ha sido un placer, hombre, estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Hasta la próxima, Lorenzo. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Si os parece, llegados a este punto, hacemos una breve pausa. Pero no os vayáis, porque enseguida nos espera otro viaje maldito, otro viaje difícil hasta el Monte Ararat con Tito Vivas. Continuamos enseguida aquí, en Radio Castilla-La Mancha. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, hoy hablando de la otra cara de los viajes. Por norma general, siempre hablamos de ellos de forma romántica, anhelando descubrir el mundo y viajar a sitios insospechados, olvidando que muchas veces esa experiencia puede resultar difícil, compleja, costosa y bueno, peligros, desde luego, que no imaginamos. En la primera parte hemos viajado hasta las selvas del Perú con Lorenzo Fernández Bueno, pero ahora nos vamos con otro auténtico viajero, con Tito Vivas, al otro extremo casi del mundo, hasta Turquía, al monte Ararat. Ya podéis imaginar que la experiencia, dado el tema de esta semana, no fue para nada sencilla. Y para continuar esta senda, esta travesía de viajes malditos, viajes que se complicaron, qué mejor que hacerlo con un auténtico viajero. Hablamos de Tito Vivas, egiptólogo, arqueólogo y desde luego aventurero, autor de diferentes libros como Historia fabulosa de un viaje a Etiopía o El viaje de un egiptólogo ingenuo. Luego comentaremos alguna novedad al respecto al final. Y que, bueno, pues durante la temporada pasada también estuvo acompañándonos, pues llevándonos a conocer las vidas de esos aventureros o exploradores que, bueno, pues salieron mal parados por diversas
estas circunstancias. ¿Qué tal, Tito? Bienvenido una temporada más al Dragón Invisible. Muy buenas, encantado de estar con vosotros de nuevo, siempre es un placer. Y Tito, antes de preguntarte por ese viaje que se complicó y se hizo especialmente difícil, en tu caso tiene mucho sentido preguntarte por dónde has andado estos meses, porque sabemos que no has parado. Has estado en Israel, en Tanzania, en Egipto, o sea, sin parar. Sí, he tenido un verano bastante movidito, he ido enlazando una expedición con otra. Y efectivamente empecé con Egipto, que suele ser, empecé con Israel primeramente, estuve también por la zona de Palestina, de ahí enlacé directamente con Tanzania, estuve en Zanzíbar también unos días y de ahí sí que enlacé ya con Egipto y regresé no hace mucho y después de regresar estuve como 4 o 5 días aislado en Francia, en un pueblecito en Francia, porque tenía que acabar el último libro y ya por fin está entregado, o sea que... Último y próximo libro te preguntaremos al final porque además tiene mucho que ver con un viaje, con una expedición que habéis organizado desde la Sociedad Histórica de Viajes, esa organización a la que estás al frente y en la que, bueno, pues organizáis viajes a medida, al detalle y desde luego para los amantes de la aventura y de la historia. Comentaremos también ese viaje al final. Pero antes, ya puesto el contexto, aunque los oyentes ya te conocen de sobra, pero insisto, una persona que está acostumbrada a no parar, a moverse por el mundo constantemente, pues nos intriga saber cuál es ese viaje maldito, insistimos, viaje que se complicó. Y la pregunta sería, pues, ¿cuál fue ese destino? ¿A dónde fuiste? ¿Y qué te llevó hasta allí? Pues mira, le he estado dando vueltas a cuando me propusiste esta participación. Porque es verdad que cuando uno hace muchísimos viajes, ¿no? Y tantos viajes, siempre hay alguna cuestión que se tuerce, siempre hay algo con lo que no cuentas, algo que sale mal. La mayoría de las veces que yo he estado metido en un verdadero aprieto generalmente ha tenido que ver con problemas naturales o por climatológicos o porque me he cruzado con algún animalito indeseable, ¿no? Eso yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. Pero pensé que el viaje que mejor venía a colación de este programa que estás haciendo fue uno que realicé en el año 2015, ¿eh? Tampoco hace tanto. No. Y era un viaje... Era una expedición, no viajaba solo, yo viajaba con 2 periodistas, éramos 3 personas, y era una expedición que organizamos al monte Ararat. Era la frontera entre Turquía, Armenia y un poquito más abajo Siria. En 2015, es decir, plena guerra de Siria, con el Daesh en pleno auge. Y fue un poco locura aquella expedición. Aquella expedición, no es que se me antojara a mí, aquella expedición nos la propuso nada menos que Paramount Pictures. En 2015 se estrenaba una película protagonizada por Russell Crowe y Emma Watson, una película sobre Noé, dirigida por Darren Aronofsky. Y contaba un poco la historia del arca, ¿no? De aquella manera que suele hacer Darren Aronofsky. Y entonces, pues para hacer una especie de promoción del lanzamiento de esa película, Paramount nos propuso, oye, ¿qué podemos hacer para promocionar la peli, no? Obviamente no íbamos a sortear viajes, porque no vas a mandar de viaje a nadie a la frontera de Siria, ¿no? Nadie va a participar en ese concurso. Pero lo que les propusimos es, oye, ¿por qué no organizamos una expedición en la que con un medio de comunicación nos vayamos al lugar donde aconteció supuestamente el relato bíblico, nos vamos a la región de Urartu y buscamos un poco el pozo histórico de Noé y del arca, y les encantó la idea, ¿no? Claro, porque hay que decir que efectivamente la leyenda, la tradición, y algunos mantienen que ciertas pruebas dicen que el mismísimo arca de Noé estaría en esa zona, en ese monte que has señalado, en el monte Ararat. Claro, según la tradición judío-cristiana es el Ararat, para los musulmanes se rigen por el Corán, es otro monte que está al lado, que se llama el Aridagi, pero en cualquier caso la región es esa, ¿no? Esa región fronteriza. Bueno, pues organizamos esa expedición, en teoría no era una expedición larga, eran como 9 días, 10 días, y todo estaba perfectamente organizado. Nosotros habíamos contratado incluso seguridad, llevábamos vehículos blindados, todo estaba perfectamente organizado al dedillo. Nos acompañaba un arqueólogo local que se llamaba Ari también, y la primera noche de viaje, nada más aterrizar en Dogu Beyazit, que es la ciudad ahí a los pies del Ararat,
la primera noche ya se empezó a torcer todo. A la primera noche recuerdo que me llega el guía arqueólogo acompañante que teníamos y me dice que él se vuelve a Estambul, ¿vale? Que lo siente, pero que el ambiente que se encuentra no es el que él esperaba y que por su seguridad se vuelve a Estambul. Claro, yo no podía cancelar la expedición. Paramount estaba esperando el resultado, el Mundo, que era el medio de comunicación, estaba esperando ese reportaje. Total, que yo le dije, bueno, ¿y cómo sigo yo adelante si tú te marchas? Y me dijo, mira, yo te voy a presentar a un guía local, él es montañero, él es alpinista, él ha subido 7 veces al Ararat, y conoce perfectamente la historia del Arca y te vas a quedar con él. Claro, ¿qué ocurre? Ocurría que Ari era turco, ¿vale? Y entonces la situación en esa región, que no olvidemos es Kurdistán, pues no era en ese momento la más segura para él. Entonces desertó, yo lo entiendo, pero desertó, se marchó y entonces me presentó a Yuma Saltik, que resultó ser un tío de lo más interesante. Yuma, por ejemplo, fue uno de los porteadores que tuvo Jim Irving cuando subió al Ararat buscando el Arca de Noé. Jim Irving es el astronauta, uno de los astronautas que pisó la Luna y que luego después del viaje se le fue un poco la perola y empezó a buscar evidencias, ¿no? Cristianas por todo el mundo. Pero claro, con Yuma, ¿vale? Con este guía que nos pusieron, no venía solo, resulta que venía otro tipo que resultó ser el líder del PKK en esa región de Doğu Beyazıt. Claro, en ese momento en el que estaban políticamente, de hecho tenían unas elecciones a la vista y demás, en el momento que se enteraron que había unos periodistas internacionales en la región, se lanzaron a nuestra yugular pues de aquella manera, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que de repente tú te ves en una expedición que tienes perfectamente organizada, de repente te ves con que todo el paradigma de lo que tú tenías planteado vuela por los aires, y de repente estás en manos del PKK y de un tío que te dice que él te va a organizar toda la visita, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues a la mañana siguiente, ¿vale? Mañana del primer día, nuestros vehículos, porque llevábamos 2 vehículos, el típico todoterreno me parece que era un Dodge de estos clásicos americanos, ¿no? Negro, blindado, y Yuma y el otro acompañante, el político, es que nunca me acuerdo cómo se llama, porque era un nombre de estos súper complicados turcos. Pues se nos presenta con una furgonetilla, una Nissan de estas del año de la Tana, con un montón de cortinitas, con pegatinas, con un olor a oveja en el interior que ni te imaginas, y nos dice, bueno, subid que nos vamos. Y claro, yo le digo, Yuma, nuestros vehículos son estos, hemos contratado estos vehículos por seguridad, y dice, no, por seguridad vamos en nuestra furgoneta. Pero vamos a ver, cómo que por seguridad, Yuma, estos vehículos son blindados. Y me dice, mira, como quieras, si tú te quieres subir en tu cochecito blindado, sal. Dice, y a los 10 minutos te van a acribillar a tiros desde las montañas. Dice, si vas en nuestra furgoneta, no, porque somos nosotros los que acribillamos a tiros. Digo, vale, pues todos a la furgoneta, claro. Claro. Sí, claro, imagínate, desde ese momento, desde ese primer día, pues todo fue absolutamente así. O sea, recuerdo que nos llevaron a cenar, nos invitaron a cenar en un restaurante en Doğu Beyazıt. Bueno, no era un restaurante, nos llevaron como a tomar un té a media tarde y demás. Era el típico antro de estos llenos de señores bigotudos fumando con los narguiles y jugando backgammon y tal, ¿no? Y yo iba con estos 2 periodistas, una reportera y un cámara. La reportera, por supuesto, la única mujer que había en el local, y el cámara, que era italiano, me acuerdo que en un momento se acerca y me dice al oído, bueno, si no nos secuestran aquí, yo creo que no nos van a secuestrar ya en ningún sitio, ¿no? Ostras, claro, ese era el ambiente de tensión y la situación de no saber un poco por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho, porque es que, bueno, cuando a mí el reportero, el cámara me dice esto, el tipo del PKK se da cuenta, ¿no?, de lo que estamos hablando y nos dice, a ver, ¿yo qué os he dicho? Os he dicho que mientras estéis conmigo estéis tranquilos, ¿no? Y entonces levanta el mantelito de la mesa y te das cuenta que por debajo de la mesa hay un Kalashnikov pegado a la mesa, ¿sabes? Por lo que pueda pasar. Y es como, vale, pues sí, efectivamente estamos con los que pegan los tiros. O sea, si estamos con ellos a buenas, no creo que nos pase nada. Pero claro, la situación y la coyuntura era de completa inestabilidad. O sea, no tenemos el control de nada de lo que está pasando. Uno de los días que salíamos a visitar las anclas de Arzab, ¿no?, las supuestas piedras de Arzab,
que algunos han propuesto que eran las anclas del arca, pues recuerdo que Yuma nos dice, primero tengo que echar gasolina. Bueno, pues vamos a echar gasolina, ¿no? Y el tío coge carretera y empieza a tirar hacia el sur. Y claro, nosotros veíamos un cartel que ponía Siria, ¿no? Y el tío claro. no, o sea, no había gasolineras, no paraba en ningún lado y nada más que Siria, cada vez más cerca. Y claro, ya le digo, estamos a un paso de la frontera con Siria. Y dice, sí, pero no tardamos nada. Vamos, que nos metió en Siria. O sea, el tío nos cruzó a Siria, imagínate, por el pleno Kurdistán, en época del Daesh. El tío cruzó la frontera a Siria, ¿vale? Y nada más cruzar la frontera, había un tío con garrafas de gasolina, ¿vale? Que te rellenaba el depósito, le pagabas, no sé lo que le pagarían, te dabas la vuelta y volvías a Turquía. Y era como... O sea, no me puedo creer que de repente nos hayas llevado a Siria a echar gasolina en plena guerra, en plena guerra. Sí, ¿Sabes? Y claro, precisamente por esa situación y esa coyuntura, aquello ocurrió de aquella manera. Pero claro, nosotros decíamos, a ver, que es que por aquí están secuestrando periodistas. O sea, y nosotros estamos... Es verdad que cuando regresamos a Estambul, ¿vale? En el momento que el avión aterrizó en Estambul, nos miramos los tres como diciendo... ¿Qué hemos hecho y por qué? O sea, realmente había una necesidad tan grande, ¿no?, de realizar este viaje para promocionar una película, pero en aquel momento no éramos conscientes de que realmente no sabíamos que no teníamos el control, sabíamos que todo lo que estaba ocurriendo dependía de ellos, ¿no?, y de cómo ellos lo organizaran, pero todo salió de maravilla. Nos trataron de maravilla y todo fue estupendo, o sea, que en ningún momento nos pasó absolutamente nada, ni tenía por qué pasarnos nada, ¿no? Pero claro, a ti el miedo no nos lo quitó nadie en ningún momento del viaje. Y ya no sé, Tito, si al final encontrasteis o no encontrasteis el arca, ¿no? Pues visitamos absolutamente todos los lugares que teníamos previstos visitar. Estuvimos a las faldas del Ararat, estuvimos a las faldas del Aridagi, y por supuesto estuvimos en el lugar más importante que teníamos previsto visitar durante aquella expedición, que es un lugar que se llama Durupinar, que supuestamente es la huella fósil del arca. Es un sitio que estratégicamente está muy bien ubicado porque ni está en el Ararat ni está en el Aridagi y está lo suficientemente lejos de la frontera con Armenia como para no tener problemas, ¿no? O sea, estratégicamente le vino muy bien al ejército turco en aquel momento encontrar ese lugar. Y de hecho quien lo encontró fue İlhan Durupinar, o sea, se llama Durupinar no porque el lugar se llame así, sino por la persona que lo encontró, y era un aviador del ejército turco que supuestamente haciendo vuelos de reconocimiento por la frontera vio una forma de barco en el suelo, ¿no? Y al analizar o acercarse a esa forma de barco, bueno, pues hay quien estuvo por allí excavando y estuvo proponiendo que aquello era madera fosilizada, que tenía no sé cuántos miles de años de antigüedad y que bueno, apuntaron a que aquello era el arca fosilizada. En realidad es una formación geológica bastante curiosa. Yo no descarto que es verdad que haya madera fosilizada, pero es una forma geológica, no es un barco. Y Tito, no hay tiempo para mucho más, lo decíamos al principio, acabas de entregar tu nuevo libro que estará a la venta en apenas unos días, unas semanas como mucho, y que tiene que ver con un personaje del que este año, 2022, y concretamente en unos meses, en noviembre, celebramos, bueno, pues un centenario muy especial. Howard Carter, y de hecho el título de tu libro es Tutankamón, Howard y yo, editado de nuevo por Ediciones del Viento. Sí, efectivamente yo y mi editor sobre todo, quería que preparáramos algo por el centenario del descubrimiento de la tumba. Pero claro, era obvio que yo no iba a ser el único, ¿no? Este año están apareciendo libros de todo tipo sobre la tumba, sobre Tutankamón, sobre cómo está la situación de la tumba 100 años después. Y aunque yo en un primer momento fui un poco reacio a sumarme porque pensaba que lo que yo pudiera contar ya estaba dicho y otros lo dirían mejor que yo, sí que finalmente descubrí un dato bastante interesante y hasta donde yo sabía desconocido de Howard Carter, que me llevó no a Egipto, que es lo que a mí me parece interesante, es decir, en este año en el que todo el mundo estos meses va a estar mirando a Egipto, yo decidí mirar a Inglaterra, porque en Inglaterra es donde está el origen de Howard Carter, por supuesto es donde está su tumba y su lugar de reposo, pero también es donde están no solamente los archivos y toda la documentación de la excavación, sino es donde está
toda aquella información que nos habla de Howard Carter. Howard Carter es un personaje que a nivel profesional no hay nada que se le pueda reprochar, pero a nivel personal es un personaje con muchos claroscuros. Es un personaje que ha sido tildado pues de grotesco, de grosero, de malhumorado, de tener un carácter odioso, y sin embargo yo al final, pues por casualidad, durante este viaje por Inglaterra, di con una propuesta que me hizo un investigador que me abrió una nueva perspectiva, y este tipo me propuso la idea de que Howard Carter en realidad pudiera ser autista. Y eso a mí me cambia radicalmente la visión que yo tengo de Howard Carter, que para mí como egiptólogo es un referente. Entonces este libro, Tutankamón, Howard y yo, en realidad es un viaje en el que trato de buscar si realmente Howard Carter era ese personaje taciturno, ¿no? y un poco hosco y malhumorado que todos tenemos en mente, o si realmente era una persona que tenía una especie de velo, una especie de frontera que le costaba muchísimo traspasar y que bueno, pues le convirtió en esa persona un poco extraña para la sociedad del momento, ¿no? Y ese es el libro, o sea, esa búsqueda entre Tutankamón, Howard y yo es bueno, el intentar verme reflejado en una persona que para mí es un referente, cuando en realidad nadie se ha fijado realmente en él, ¿no? Todos lo tenemos como un personaje idealizado y nunca nos hemos detenido a pensar quién era él realmente en su vida, ¿no? En su día a día. Todos nos lo imaginamos descubriendo la tumba de Tutankamón y diciendo que ha encontrado cosas maravillosas, pero nunca hemos reparado en él en cada noche, durante 10 años, cada noche de soledad en su casa en el desierto, yéndose a dormir, mirando el techo por la noche, que pensaba, ¿no? Teniendo en cuenta que podría tener esta naturaleza, ¿no? Es de pertenecer al espectro del trastorno autista, pues eso te da un enfoque completamente diferente de este personaje, y esa es un poco la investigación que yo he llevado a cabo en Tutankamón, Howard y yo. Pues tomamos buena nota, porque además nosotros teníamos previsto obviamente celebrar ese centenario haciendo un programa especial, así que desde ya, Tito, en cuanto ese libro esté en la calle, te invitamos a volver y a contarnos con un poquito más de detalle todo este periplo y toda esta investigación. Un periplo que además, bueno, pues habéis hecho una propuesta desde esa sociedad histórica de viajes, y una de las próximas expediciones tiene que ver, de nuevo, con Howard Carter. Howard Carter 100 años después, a partir del 29 de octubre y hasta el 5 de noviembre, o sea, celebrar el centenario en el mismo lugar de origen del descubridor. Exactamente, lo que hemos hecho ha sido intentar reproducir en un viaje el viaje que hice yo hace ahora exactamente un año, para que nos coincida con el centenario de la tumba, en aquellos lugares en los cuales, bueno, yo me he documentado para este libro. Pero no solamente en los lugares. Lo que realmente es interesante de este viaje y de esta expedición de Sociedad Histórica son las personas, ¿vale? Porque lo que nos va a aportar realmente información son las personas que nos vamos a encontrar por el camino, que son las que yo me encontré cuando me preparaba para el libro. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente del Griffith Institute, que nos permitirán entrar en privado a los archivos y ver los originales de toda la documentación de la excavación de Tutankamón. Hablamos, por ejemplo, de Sue Gattuso, es la manager del Museo de Swaffham, la pequeña ciudad del condado de Norfolk, donde Howard Carter creció sin ir a la escuela, porque según él dice en sus propios apuntes autobiográficos, era una persona enferma, sin decir qué enfermedad tenía, ¿no? Nos encontraremos con algunos descendientes de Howard Carter que todavía viven allí, su tatarasobrina, por ejemplo. Nos encontraremos con la gente de Highclere, del castillo de Carnarvon, ¿no? El famoso castillo de Downton Abbey. Es decir, es un viaje en el que no solamente vamos a visitar las tumbas de Carnarvon, de Carter, de Lady Evelyn, sino que nos vamos a encontrar con personas que realmente nos van a poder dar acceso a una información completamente privilegiada. Pues aquel que quiera buscar información puede hacerlo en www.sociedadhistorica.com y acceder o echar un ojo a esa expedición y tantas otras que tenéis organizadas ya para 2023. Tito, como siempre, te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutos para contarnos esta impactante experiencia tras las huellas de Noé, y sobre todo te damos la enhorabuena por ese libro que está a punto de salir. Muchísimas gracias, compañero. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Chao.